Las palabras audaces de un pequeño dejaron a toda una sala de justicia sin habla. «Tú eres mi mamá», dijo, «y lo que vino después te romperá el corazón». El tribunal estaba repleto, envuelto en esa clase de atmósfera cargada de tensión, donde hasta el roce de los papeles sonaba como un estruendo. Era una audiencia por la custodia, uno de esos casos innumerables que pasaban por el escritorio de la jueza Evelina Haro. Ella, a sus 55 años, era una figura de elegancia y autoridad. Su martillo, un símbolo de decisiones inapelables. Durante décadas había presidido casos, ganándose una fama de imparcialidad y una adhesión firme a la ley. Pero este caso estaba a punto de cambiarlo todo. En el centro de la sala estaba sentado un niño de 10 años, pequeño para su edad, con los pies apenas rozando el suelo mientras los balanceaba con nerviosismo. Se llamaba Elías Díaz. Sus ojos grandes y curiosos recorrían la habitación, esquivando las miradas penetrantes de los dos abogados enfrascados en una discusión ardiente sobre su futuro. Elías no era solo otro caso. Había algo en su presencia callada que tocaba a todos de una forma que nadie podía explicar del todo. La jueza Haro ajustó sus gafas, su expresión serena pero imponente. Le echó un vistazo fugaz al niño antes de volver su atención a los abogados. Los argumentos se fundían en un zumbido. Estabilidad, el mejor interés del menor, una colocación permanente. Ella lo había oído todo antes. Pero justo cuando estaba a punto de interrumpir, Elías se levantó de repente. «Lo siento», dijo, con una voz apenas audible, un susurro tímido. Las cabezas giraron al instante, incluso las manos de la taquígrafa se congelaron sobre las teclas. «Yo solo quiero decir algo», balbuceó. La jueza Haro se inclinó hacia adelante, sorprendida pero manteniendo la compostura. «¿Elías?», comenzó con voz firme. «Este no es el momento». «Tú eres mi mamá», lo cortó él, su voz temblorosa pero decidida. Las palabras cayeron en la sala como una aguja en un eco vacío. El aire se detuvo, y todas las miradas se clavaron en la jueza. Pero ese instante fue solo el comienzo. Por un segundo, el tribunal quedó suspendido en un silencio absoluto, un cuadro de asombro detenido en el tiempo. Los abogados, atrapados en plena discusión, intercambiaron miradas desconcertadas. El secretario se movió incómodo en su silla, y hasta el alguacil, siempre imperturbable, alzó una ceja. La calma estudiada de Evelina Haro vaciló por un brevísimo instante. Sus labios se entreabrieron como para responder, pero no salió nada. Parpadeó rápido, recuperando su fachada estoica, pero el murmullo de la confusión ya había comenzado a extenderse. «Elías», dijo con cautela, su voz baja pero firme. «Este no es lugar para declaraciones personales. Por favor, toma asiento». Sin embargo, el niño no se movió. Su pequeño cuerpo parecía de pronto irradiar una determinación inamovible. «Sé que eres mi mamá», repitió, esta vez más alto, sus palabras cargadas de una convicción imposible de ignorar. Jadeos resonaron por la sala mientras los susurros estallaban entre los espectadores. Una mujer al fondo se inclinó hacia su vecina. «¿De qué está hablando? ¿Será cierto?» «No puede ser», respondió otra en voz baja. «Es jueza, ¿no? ¿Investigan a esta gente?» Los murmullos crecieron hasta que la jueza golpeó su martillo 2 veces, su voz afilada cortando el ruido. «¡Orden en la sala!». Elías no se inmutó. Ahí estaba, con los puños apretados a los lados, su rostro una mezcla de miedo y resolución. Haro lo miró fijamente. Su máscara profesional se deslizó apenas, dejando entrever un destello de confusión, tal vez de reconocimiento, que ella apagó de inmediato. Volviéndose al tutor asignado del niño, dijo con tono severo: «Señor López, controle a su cliente». El joven, claramente alterado, se apresuró al lado de Elías y le susurró algo urgente. Elías dudó. Sus ojos volvieron a la jueza, pero la firmeza en su mirada no flaqueó. Finalmente, se sentó, aunque su postura era tensa,
sus pequeños hombros rígidos. Los abogados intentaron retomar sus alegatos, sus voces ahora más temblorosas, teñidas de incertidumbre. Pero la energía en la sala había cambiado por completo. Cada espectador, cada oficial, cada persona presente estaba ahora enfocada no en la batalla por la custodia, sino en la tormenta silenciosa que se gestaba entre el niño y la jueza. Evelina Haro trató de concentrarse en el proceso, pero su mente corría desbocada. Había presidido miles de casos en su carrera, y aún así, este momento se sentía distinto. Su corazón latía fuerte en su pecho, y por razones que no podía explicar, la mirada de Elías pesaba sobre ella como una carga imposible de soltar. Algo en su rostro, esos ojos tan dolorosamente familiares, le impedía apartar la vista por mucho tiempo. El juicio avanzó, pero la claridad habitual de la jueza se nublaba. Cuando los abogados le pidieron un fallo sobre un asunto de pruebas, ella pausó más de lo usual, su mente atrapada en un torbellino de preguntas. ¿Era esto una manipulación? ¿Una artimaña? ¿O había una verdad enterrada en las palabras del pequeño? Desde su asiento, robó otra mirada hacia Elías, que ahora estaba sentado en silencio pero seguía observándola. La intensidad de sus ojos le recorrió la espalda como un escalofrío. No era la mirada de un niño desesperado por atención. Era algo más, algo profundo que tiraba de un rincón de su mente que no había visitado en décadas. La audiencia continuó, pero el ambiente estaba cargado. Las palabras del niño colgaban sobre la sala como una nube de tormenta, y aunque Haro intentó seguir adelante, no podía escapar de la creciente sensación de que el pasado que creía haber dejado atrás la estaba alcanzando. Sus manos reposaban sobre la madera pulida del estrado, firmes para el mundo exterior, pero temblando en su interior. Había enfrentado acusados rebeldes, abogados hostiles y disputas familiares que desgarraban el alma. Pero nunca, en sus décadas de carrera, había sido desequilibrada así. Elías se mantuvo firme, su pequeña figura radiando una determinación que desafiaba su tamaño. «Sé que eres mi mamá», había dicho, y esas palabras resonaban en la mente de Haro, deshilachando los hilos de su compostura. Era absurdo, ¿no es así? Sin embargo, la forma en que lo dijo, sin vacilación ni sombra de duda, la desarmaba. Mientras los abogados seguían discutiendo, su atención volvía una y otra vez a Elías. La firmeza de su mandíbula, el desafío en su barbilla, todo le resultaba dolorosamente familiar. Y luego estaban esos ojos, castaños profundos con destellos ámbar, que atrapaban la luz. Los había visto antes, pero no en esa sala, no en ese momento. Un recuerdo se coló sin permiso, uno que ella había encerrado bajo llave, convencida de que era mejor dejarlo intocado. Se vio a sí misma a los 20 años, una estudiante de segundo año en Durham, Carolina del Norte, equilibrando clases nocturnas y un empleo a medio tiempo en una cafetería. Era un mundo diferente, cuando aún era Evelina Díaz, no la respetada jueza Haro. Entonces tenía sueños, pero ningún camino claro para alcanzarlos. Y luego vino el error. Un nudo se formó en su garganta mientras los fragmentos regresaban. El chico al que amó pero en quien no pudo confiar. Los susurros ásperos de desaprobación de su familia. Las semanas agotadoras enfrentando una decisión imposible. Era tan joven y el mundo había sido tan cruel. ¿Su señoría? ¿Su fallo sobre la objeción? La voz cortante de un abogado atravesó sus pensamientos en espiral. Parpadeó, intentando ocultar su desorientación. Y carraspeó. La objeción se sostiene. Prosigan, dijo, su voz más firme de lo que sentía. Pero aunque el caso continuó, su mente quedó atrapada en el pasado. ¿Podría ser posible? ¿Podría Elías ser...? No, ella había sido meticulosa. La adopción fue cerrada, sellada con cuidado para proteger a todos. Firmó los papeles y se alejó, jurando no mirar atrás. Era la única manera de asegurarle a ese bebé una vida mejor, una que ella no podía darle. Aún así, el rostro de Elías la perseguía.
Lo observaba a escondidas mientras los abogados presentaban sus pruebas. Parecía tan pequeño y vulnerable. Y sin embargo, había en él una fuerza callada que le recordaba a alguien que no había pensado en años, ella misma. Era un pensamiento extraño, casi absurdo. Pero no la abandonaba. La audiencia siguió, pero su enfoque se desvanecía. Las palabras del niño se repetían en un bucle en su mente. No sabía si esto era el destino, una coincidencia o una broma cruel. Pero no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de algo irreversible. Las elecciones que había hecho tantos años atrás chocaban con el presente de una manera que nunca imaginó. Cuando los abogados pidieron un receso, la jueza Haro se retiró a su despacho, desesperada por un momento de claridad. Paseó por la pequeña habitación llena de libros, sus tacones resonando en el suelo de baldosas. Su reflejo la miraba desde el cristal de un certificado enmarcado en la pared. Su vida cuidadosamente construida, su reputación impecable. Todo parecía frágil ahora, como si una sola palabra de ese niño pudiera derrumbarlo. Pensó en Elías, sentado allá afuera, esperando su regreso. ¿Por qué diría algo así? ¿Cómo podría saberlo? No tenía respuestas. Solo una sensación abrumadora de que el pasado ya no estaba dispuesto a quedarse enterrado. El tribunal esperaba. El caso seguía sin resolverse. Pero mientras Haro miraba la puerta que llevaba de vuelta al estrado, supo que esto ya no era solo otro caso. Era personal, y no había vuelta atrás. Elías Díaz estaba sentado en silencio en un rincón de la sala, sus pequeñas manos aferradas al borde de la silla, como si el mundo pudiera inclinarse y arrojarlo al vacío en cualquier momento. Los murmullos a su alrededor se habían apagado, pero la tensión permanecía. Su declaración había cambiado el aire, y hasta él lo sentía. Sin embargo, no se arrepentía de haber hablado. No podía. La vida de Elías había sido cualquier cosa menos ordinaria. Desde los 4 años había pasado de un hogar adoptivo a otro, movido como una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lado. Algunos hogares eran amables, pero temporales. Otros, fríos, donde las reglas eran claras. Quédate callado. No te hagas notar. No hagas preguntas. A través de todo eso, Elías se aferró a una esperanza tenue. Que en algún lugar, alguien lo estaba buscando. Que había un lugar al que pertenecía. Había oído el nombre de Evelina Haro por primera vez hacía 6 meses, en el susurro de una conversación que no debía escuchar. Fue en uno de sus hogares adoptivos, durante una discusión nocturna entre su madre temporal y una trabajadora social. Todavía estamos intentando cerrar su caso, había dicho la trabajadora. Hay un nombre que sigue apareciendo, Evelina Haro. Elías guardó ese nombre en su mente, repitiéndolo como una oración secreta. No sabía quién era, pero la forma en que lo dijeron sonaba importante, tal vez conectado a él. En las semanas siguientes, comenzó a hacer preguntas discretas, juntando pedazos de conversaciones y documentos que no debía ver. Descubrió que la jueza Evelina Haro había firmado unos papeles hacía mucho tiempo, papeles ligados a su adopción. Eso fue todo lo que necesitó saber. Elías era listo, más de lo que muchos adultos le reconocían. No entendía todo sobre el sistema legal, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que esto no era una casualidad. Había pasado años preguntándose por qué no tenía familia, por qué nadie parecía quererlo. Y ahora tenía un nombre. Su actual hogar con los señores Díaz era mejor que la mayoría. Eran lo bastante amables, aunque distantes, como si temieran encariñarse demasiado. A Elías le gustaba la risa cálida de la señora Díaz y la fuerza tranquila del señor Díaz. Pero no era lo mismo. No eran realmente suyos. Aunque estaban considerando adoptarlo, una parte de él dudaba. ¿Y si ellos no eran su verdadera familia? ¿Y si su familia real estaba allá afuera? Fuera, esperando que él la encontrara. Cuando Elías entró al tribunal ese día, no tenía planeado decir nada. Sabía que la audiencia era sobre su futuro, si se quedaría con los Díaz o sería enviado a otro lugar.
Pero en el momento en que vio a la jueza Haro, algo dentro de él cambió. Su rostro le resultaba familiar, aunque no podía explicarlo. Era como mirar una foto vieja que habías olvidado que existía. Sintió un tirón en el pecho, una fuerza que no podía ignorar. Y entonces lo dijo. No quiso soltarlo así. Las palabras simplemente salieron de él, como si hubieran esperado toda su vida para ser dichas. «Tú eres mi mamá». La reacción fue inmediata. Jadeos, susurros, la expresión atónita de la jueza. Pero a Elías no le importó el caos, le importaba a ella. Necesitaba que lo supiera, que lo reconociera, que le dijera que no estaba loco por sentir esto. Ahora, sentado en la sala, se preguntaba si había cometido un error. La expresión de la jueza Haro era indescifrable, y no sabía si le creía o si siquiera le importaba. Pero en el fondo, Elías sabía la verdad. No era solo un niño diciendo algo loco por atención. Lo sentía en los huesos. Ella estaba conectada a él de una manera que nadie más podía estar. Miró a los Díaz, sentados cerca, sus rostros una mezcla de confusión y preocupación. Los quería a su manera, pero esto era más grande que ellos. Era sobre las preguntas que lo habían atormentado por años. ¿Por qué lo habían dado? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Y por qué esta mujer, la jueza de manos firmes y mirada penetrante, parecía tener las respuestas? La sala estaba en silencio ahora, la tensión tan densa que se podía tocar, pero el corazón de Elías latía más fuerte que nunca. Sabía que no había vuelta atrás. Había abierto la puerta, y la verdad, fuera cual fuera, lo esperaba del otro lado. La sala estaba muda, salvo por el suave crujir de los papeles y el zumbido leve de las luces del techo. La jueza Haro estaba en su estrado, su expresión cuidadosamente controlada. Pero dentro, su mente era un torbellino. Las palabras de Elías la habían atravesado como un viento repentino, desordenando los recuerdos que había guardado bajo llave durante décadas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando las manos sobre el estrado. «Señor López», dijo al tutor del niño, «necesito un momento breve con los abogados en mi despacho. Recese en la corte por 15 minutos». El alguacil asintió, y mientras los abogados y espectadores comenzaban a salir, la jueza permaneció sentada, sus ojos fijos en Elías. Él le devolvió la mirada, sin parpadear. No había enojo ni desesperación en su rostro, solo una determinación tranquila que la inquietaba y conmovía a partes iguales. Una vez en su despacho, los abogados entraron, visiblemente tensos. Haro cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia la abogada principal de la agencia de acogida. «Señorita Delgado», comenzó, su voz baja y controlada, «¿hay algún registro, sellado o no, que conecte a este niño con mi pasado?» Delgado pareció sobresaltarse, mirando rápido al otro abogado antes de responder. «Su señoría, no que yo sepa, pero puedo investigar más». «Hágalo», dijo Haro con firmeza. Sintió que su pecho se apretaba, pero no lo dejó ver. «También quiero acceso a cualquier expediente de adopción relacionado con Elías Díaz. Sé que los archivos sellados requieren autorización, pero dadas las circunstancias...» Dudó un instante, su voz quebrándose apenas. «Es necesario». Los abogados intercambiaron miradas inquietas, pero asintieron. «Aceleraremos la solicitud», aseguró Delgado. De vuelta en la sala, Haro retomó su lugar, su máscara de profesionalismo intacta. Pero mientras el proceso continuaba, las preguntas en su mente se hacían más ruidosas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Esa noche, sola en su oficina, la luz de su lámpara iluminaba una pila de expedientes antiguos que había insistido en obtener ella misma, negándose a dejar algo tan personal en manos de otros. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir la carpeta. Sus ojos recorrieron los documentos desvaídos, y entonces lo vio. Su propio nombre, listado como la madre biológica de un tal Elías Díaz. El aire pareció abandonar la habitación mientras leía esas palabras una y otra vez, su corazón latiendo con fuerza.
Los recuerdos que había enterrado profundamente regresaron en oleadas. Las noches interminables de culpa, el peso de firmar esos papeles, la esperanza de que él encontrara una familia que le diera todo lo que ella no pudo. Su mente giraba, pero la verdad innegable la miraba desde el papel. Elías no estaba equivocado. Era su hijo. A la mañana siguiente, la jueza Haro entró al tribunal con una resolución que no había sentido en años. No sabía cómo terminaría esto, pero estaba segura de una cosa. Elías merecía la verdad. Cuando la audiencia retomó, carraspeó, su voz firme. Antes de continuar, debo abordar algo que ha llegado a mi atención. Sus palabras flotaron en el aire, captando la atención de todos. Se volvió hacia Elías, su mirada suavizándose. Elías, lo que dijiste ayer. Necesito preguntarte algo. Elías se enderezó, sus ojos abiertos con anticipación. Está bien, susurró. ¿Por qué crees que soy tu madre? Preguntó ella con suavidad. Él dudó un momento antes de responder. Yo encontré unos papeles. Tenían tu nombre. Y cuando te vi aquí, solo lo sentí. El pecho de Haro se apretó, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. Elías, comenzó, su voz temblando apenas. Lo que dices es verdad. Jadeos recorrieron la sala mientras los ojos de Elías se llenaban de lágrimas. ¿Quieres decir que tú eres mi mamá? Sí, dijo ella suavemente. Lo soy. Por un instante, la sala pareció desvanecerse, dejando solo a los dos. El rostro de Elías se arrugó, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Los ojos de Haro también se humedecieron mientras luchaba por contener sus emociones. No sabía que esto pasaría, dijo, su voz quebrándose. Pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Elías se levantó, su pequeño cuerpo temblando, y la jueza Haro bajó de su estrado, ignorando las caras atónitas a su alrededor. Caminó hacia él. Él dudó solo un segundo antes de correr a sus brazos. La sala estalló en susurros, pero ninguno de los dos lo notó. En ese momento, los años de dolor, preguntas y añoranza parecieron desvanecerse. No era un final perfecto. Aún había batallas legales por delante, preguntas por responder y desafíos por enfrentar. Pero era un comienzo. La verdad estaba a la vista, y mientras se abrazaban, todos en esa sala supieron que a veces la ley no se trata solo de reglas y decisiones, sino de justicia y del coraje de enfrentar el pasado, por un futuro mejor. El tribunal nunca había presenciado algo así. La jueza Evelina Haro, un pilar de justicia y compostura, abrazando al niño que, sin saberlo, había cambiado el rumbo de su vida. No era solo una madre y un hijo reencontrándose. Era el rompimiento de años de silencio, arrepentimiento y preguntas sin respuesta. En los días siguientes, las implicaciones legales de su vínculo tomaron el centro del escenario. Evelina se recusó del caso de Elías, asegurándose de que otro juez, imparcial y experimentado, tomara las riendas de los próximos pasos. Pero Evelina no se alejó de Elías. Se reunió con sus trabajadores sociales, pasó tiempo con sus padres adoptivos y comenzó a reconstruir los años que habían perdido. Para Elías, la incertidumbre de lo que vendría no opacaba la alegría de saber de dónde venía. Las respuestas que había buscado por tanto tiempo eran suyas al fin, y con ellas llegó un nuevo sentido de identidad y pertenencia. Su camino no era simple. El futuro estaba lleno de obstáculos, tanto legales como emocionales. Pero por primera vez lo recorrían juntos, armados con la verdad y una determinación mutua para sanar. Esta historia no es solo sobre un giro sorprendente en un tribunal. Es sobre el poder de la verdad para unir incluso los abismos más grandes. Es sobre el perdón hacia los demás y hacia nosotros mismos. Es sobre la resiliencia y la capacidad humana de superar el pasado para construir un futuro más luminoso. A veces,
La vida nos lleva por senderos inesperados, y las elecciones que hacemos resuenan durante décadas. Pero, como aprendieron Evelina y Elías, nunca es tarde para recuperar esos ecos y transformarlos en algo nuevo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.